Las noticias de Colombia y sus regiones, ahora en el Noticiero Nacional. Buenas tardes, amigos del Noticiero Nacional, les habla Germán Botero en la sección económica. Hoy vamos a tratar el conflicto entre Rusia y Ucrania y su incidencia económica en los mercados internacionales, en las familias, en las empresas y con los inversionistas. ¿Por qué es tan importante que empecemos a hablar y hacer una breve reseña sobre Rusia y Ucrania? Resulta que Rusia, señores, es el segundo país productor mundial de petróleo y productor mundial de gas. Ese gas sale de Rusia a través de gasoductos hacia la Unión Europea y se convierte en el principal proveedor de toda la zona euro. Llega en este momento hasta Alemania, Polonia y los principales países de Europa. Hay la construcción de un nuevo gasoducto que se llama el gasoducto Nord Stream 2, que pasa por todos los países bálticos y va a llegar al puerto de Hamburgo en Alemania. Ese gasoducto al día de hoy no ha sido certificado por el gobierno Scholz y se espera que en los próximos meses, después de procesos de negociaciones, pues pueda ser una realidad. ¿Qué sucede hoy en día? Hoy en día la invasión de Ucrania ha frenado todo lo que pueda ser el avance y la integración entre Rusia con la Europa occidental. El incremento de los precios de la energía tiene unas consecuencias muy graves sobre las familias. Ese incremento en los precios de la energía obviamente va a traer el incremento en todo lo que son los derivados del petróleo. ¿Qué es un derivado del petróleo? Por ejemplo, el derivado del petróleo es la gasolina, los aceites, las telas que usamos de vestir, las prendas de vestir, muchos alimentos y saborizantes vienen derivados del petróleo, los plásticos que los utilizamos en toda nuestra vida diaria son productos derivados del petróleo. El transporte marítimo con el que hacemos las importaciones de esos bienes y servicios va a ser más costoso, el transporte aéreo para movilizarnos, tanto personas como mercancías, el transporte terrestre y obviamente todo lo que implica para la cadena productiva ese incremento en el precio de los costos de movilidad. Resulta que como componente principal del IPC, del índice de precios al consumidor, esta canasta energética pues obviamente terminará impactando el bolsillo de los colombianos. A mayores precios, menor capacidad adquisitiva. Pero no solamente el primer impacto va a ser la inflación. Como consecuencia de esa inflación, los gobiernos tienen que tomar medidas para prevenir que se siga desmejorando la capacidad adquisitiva del salario. Y esas medidas, digamos, para retener a la inflación, se dan vía tasa de interés. La tasa de interés va a tender a incrementarse y ese incremento en la tasa de interés lamentablemente va a traer como consecuencia un mayor incremento en el costo de la vivienda. ¿Por qué? Porque todos los créditos para poder pagar los créditos hipotecarios van a salirle más costosos a las personas. Todas aquellas personas que requieran de crédito para pagar un vehículo, obviamente les va a salir más costoso. Todas aquellas personas que requieran de un seguro, les va a salir mucho más costoso debido al incremento de las tasas de interés. Los bienes y servicios importados, los que importamos al país, van a llegar más caros porque estamos importando también la inflación de Europa y la inflación de los Estados Unidos. Y ese incremento de la inflación importada, pues se traslada efectivamente ¿a quién? Al consumidor. ¿Qué pasa con los empresarios? El empresario pues tiene que hacerle frente a la crisis y como tal va a ver que si compra materias primas mucho más costosas, bien sean nacionales o extranjeras, va a tener que trasladarle ¿a quién? Al consumidor ese mayor valor. Y el inversionista toma decisiones dependiendo la tasa interna de retorno que le estén ofreciendo los mercados. Si los títulos de deuda pública
representan una mejor inversión vía tasa de interés, pues el inversionista comprará títulos de deuda pública. Si el mercado de acciones, valores, ETFs y otra serie de activos financieros que se ofrecen en bolsa incrementa el precio, pues evidentemente se trasladará y comprará en el mercado de valores. Pero si asiste a lo que venimos lamentablemente viviendo a lo largo de todo este año, que ha sido una disminución muy fuerte en el precio de las acciones, una disminución muy fuerte en el precio de los índices, una disminución muy fuerte en el precio de los ETFs y demás activos de bolsa, pues evidentemente empieza a cancelar todas esas posiciones. ¿A dónde las traslada? A activos que representen un activo seguro. Y un activo seguro es, para muchos inversionistas, el oro. El oro, entonces, es el activo sobre el cual vamos a hacerle un estricto seguimiento durante las semanas que vienen para poder entender qué sucede. Veamos, por ejemplo, lo que les estoy comentando en el caso del petróleo. A lo largo de 2022, el precio del WTI, que es el Western Texas Intermediate, es el crudo de tipo Estados Unidos, es un crudo ligero, ha crecido más de un 23.5%. Esto tiene serias implicaciones. El crudo colombiano, que se cotiza a la par del crudo Brent, que el Brent también ha subido más de un 23.5%. Podríamos entonces llegar a decir, es que nos estamos viendo favorecidos por el conflicto entre Rusia y Ucrania, porque entre mayor sea el precio del crudo, pues mayor dinero nos entrará a nosotros producto de las exportaciones de petróleo. Y ese producto de las exportaciones de petróleo lo lleva al balance de Ecopetrol y las ganancias de Ecopetrol se dirigen al presupuesto nacional de la nación. Y bueno, excelente negocio para Colombia. No, señores. Resulta que no es la única variable que importa acá la exportación. Nosotros tenemos una balanza comercial deficitaria y como balanza comercial deficitaria nuestras importaciones son mayores que nuestras exportaciones, lo que implica que tenemos que hacer un mayor esfuerzo de divisas para importar. El segundo tema que tenemos que tener en cuenta, a la par de ese incremento, ¿sí?, que les comuniqué al principio, de la inflación y de las tasas de interés, es qué impacto va a tener en el empleo. Si el empresario sabe que su demanda se va a reducir, si el empresario sabe que esos costos de producción serán cada vez mayores, pues entonces tendrá que ajustar la demanda, tendrá que aplazar las nuevas inversiones. Al ajustar la demanda, al aplazar esas nuevas inversiones, va a producir menos y al producir menos se generará menos empleo. Y entonces es cuando tenemos que asistir a un incremento de las tasas de subempleo como las que estamos viviendo en este momento. ¿Qué debemos hacer? Bueno, ¿qué puede hacer el país para poderse cubrir a estos difíciles efectos económicos a los que vamos a asistir durante los siguientes meses? Se podría decir que al menos hasta el mes de junio o julio de este año vamos a tener un serio problema de tasas de interés. Pues bueno, todas aquellas personas que tienen sus créditos tanto de consumo como créditos de vivienda, como créditos de automóviles, como el empresario o el microempresario que tiene sus créditos en pesos, páctelos a una tasa de interés fija, vaya al banco, acuda, siéntese con el gerente del banco y dígale, bueno, hay unas expectativas de unas altas tasas de interés para 2022, yo no quiero que un incremento en las tasas de interés, ¿sí?, me vaya a afectar el crédito, no tenga cómo responderle. Entonces, pacte con su banco tasas de interés fija. Esa es una forma de cubrirse frente a estos fenómenos inflacionarios. Otro tema a tener en cuenta es lo que ha venido sucediendo en los mercados internacionales, específicamente en la bolsa de valores, con los índices.
El principal índice de la Bolsa de Valores de Nueva York se llama el SPX, el Standard & Poor's 500. Ese índice Standard & Poor's 500 reúne, engloba a las 500 principales acciones que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York. Pues a lo largo de todo este año se ha disminuido más de un 12% el índice y se espera que al finalizar esta semana esté alrededor de un 13 a un 15% de la caída. ¿Qué significa? Que aquellas personas que hayan hecho inversiones ya van a perder entre un 11 a un 15% de su inversión. Mucho más dramática es la caída que han tenido los índices de tecnología. El caso del Nasdaq. El Nasdaq a lo largo del año se ha desvalorizado en un 18.13% y eso implica que al finalizar la semana muy posiblemente estemos llegando cerca de un 20%. 20 de cada 100 dólares que se invirtieron en la bolsa de valores en acciones de tecnología, hoy ese capital está totalmente perdido. En tercera instancia viene el Dow Jones. El Dow Jones es un índice industrial, es un índice que se compone de industrias que se orientan más al sector real, no al sector tecnológico, y ahí vemos que las caídas son menores. De todos modos es preocupante porque a lo largo de todo 2022 hemos asistido a caídas cercanas entre el 9,5 y el 10%. Luego, si los indicadores de bolsa nos están diciendo y nos están enviando alarmas de que la economía norteamericana, que es el principal motor económico del planeta, viene en disminuciones entre el 10 y el 15%, en algunos índices hasta el 20%, pues evidentemente debemos de tomar medidas de corto plazo para saber hacia dónde enfocar la inversión. ¿Hacia dónde miran los inversionistas además del oro? Se ha hablado de que las tecnologías de blockchain, los criptoactivos o criptomonedas son una solución, digamos, novedosa para cubrir toda esta serie de impactos que estamos viviendo en la bolsa. Debemos de tener mucho cuidado a esta serie de activos y a muchos fenómenos especulativos que tienen algunas personas a través de las redes sociales para prometer dividendos de $100 por hora, 1.000 por día, $360.000 al año, sin trabajar desde la casa y sin conocer nada. No. Grandes inversionistas que han dedicado toda una vida al tema de la inversión, ¿sí? Hoy en día están asistiendo a pérdidas entre el 20 y el 30% de su capital. Bitcoin ha tenido correcciones a lo largo del año superiores a un 50%. Luego pensemos que a la hora de tomar decisiones de dónde invertir, cómo invertir y cuánto invertir, hay que tratar de diversificar nuestro portafolio y llevarnos a un tema de que primero está la seguridad, cuide su capital, cuide el monto que vaya a invertir y por ahora lleve su dinero a activos que se denominen activos refugio. ¿Qué se recomienda? Oro. En el corto plazo, oro es el activo al cual debemos de llegar. Bueno, este es nuestro primer informe sobre el impacto económico y espero contar con ustedes en nuestra próxima emisión. Hasta pronto y que tengan una feliz tarde. Les habló Germán Botero. Las noticias de Colombia y sus regiones, ahora en el Noticiero Nacional.